Buenas noches, esta es la tercera edición de Booktober de la editorial Kinetex. Vamos a hablar de A Fault in Our Stars, escrito por John Green. Este libro es muy interesante porque se trata sobre... La personaje principal es Hazel, en la cual se enamora de un chavo llamado Augustus Waters. Pero es muy interesante porque ella, a pesar de tener cáncer, o sea, lo que trata de hacer John Green en este libro es no basarlo en el hecho de que tiene cáncer. O sea, obviamente te pone que es una parte muy importante de su vida, pero que la historia no gira alrededor de eso, porque en la mayoría de los libros que nosotros leemos y conocemos, cuando se trata sobre una persona que tiene cáncer, literalmente el libro gira alrededor de eso. Y este libro lo que trata de hacer John Green es no hacer eso. Los personajes en sí son muy, o sea, contradictorios. Por ejemplo, Hazel es una persona muy realista, no diría negativa, pero como que tiene muy presente que su realidad y cómo es y lo que vaya a pasar. Sí, pues de hecho ella, o sea, desde chiquita la diagnosticaron con cáncer y creyeron que se iba a morir y al final no se muere, pero haz de cuenta que su enfermedad no tenía cura, entonces ella tenía muy presente esto, ella sabía, o sea, yo me voy a morir, pero ella quería como que en cierto modo seguir viva, también por sus papás, porque o sea, es muy importante esto porque ella sí no tenía como ya mucha motivación, o sea, no iba a la escuela, no hacía nuevos amigos ni nada, y ella sí giraba, hacía que su vida girara alrededor del cáncer, pero esto cambia. El lugar en donde esta personaje se conoce con Augustus es en un lugar donde comparten todos los enfermos de esta enfermedad. O sea, es un lugar, es como terapia de cosas, o sea, enfermedades, sí. O sea, gente que le ha pasado mal, o sea, que ha tenido como que encuentros con la muerte o cosas así. Pero pues ella al principio estaba como que negada, o sea, ya realmente no le interesaba ir porque pues se le hacía como que innecesario. Innecesario porque ella sabía que al final de cuentas ella se iba a morir, pero la mamá la manda y ella siempre cuenta cómo, o sea, lo que hacía lo hacía por sus papás porque no quería que siguieran sufriendo. Pero ahí es en donde conoce a Augustus y se da cuenta que es una persona, o sea, una persona que tuvo cáncer y que incluso perdió una pierna y él en vez de eso, en vez de tratarlo como un tema serio, bromeaba al respecto, bromeaba y era feliz. Y luego, o sea, y era una persona muy directa y muy honesta, o sea, como que él se dio cuenta, después de tener cáncer, se dio cuenta del significado que tenía la vida y él decidió ser una persona simplemente honesta. Augustus cambió por completo la vida de Hazel, la hizo cambiar de que tal vez no cambió sus pensamientos por completo, pero igual e hizo que ella aprovechara más la vida de alguna otra manera. Pues de hecho, pues Augustus desde un principio como quería, o sea, estar de cierta manera involucrado con Hazel, pero Hazel, o sea, en todo momento siempre lo alejó y siempre quiso de que no, o sea, yo me voy a morir, de que yo te voy a lastimar y mejor aléjate, de que yo no quiero nada contigo, o sea, no quería ni, o sea, ni ser amiga de él. Sí, pero por esa misma razón. Como ya platicamos, Augustus desde el principio fue muy sincero. O sea, de hecho, en el momento en el que se conocieron, él se le queda viendo a ella y ella le dice de que, o sea, ¿por qué me ves? Y él dice, pues porque eres hermosa. Y ella se ríe y le dice, es la verdad, o sea, a mí me gusta observar a la gente que es bonita. Y así, y por ejemplo, o sea, una parte muy famosa de este libro, y es muy importante para caracterizar a Augustus, es como él siempre traía un cigarro en la boca, que él lo utilizaba como metáfora, que es, o sea, lo usó después de tener cáncer, porque él decía, pones la cosa que te mata en tu boca, pero no le das el poder para matarlo. Entonces él siempre traía la de esta de cigarro, pero nunca le daba el poder para matarlo. Y así él se sentía con respecto al cáncer. Y ahí podemos, solo con esa simple metáfora que él tenía, podemos ver cómo su personaje es completamente diferente. Muy positivo, optimista, y todo. Pero pues conforme vas leyendo el libro, o sea, te das cuenta como Hazel quiera o no de que se va encariñando mucho con Augustus. Augustus. Sí, y pues hace en cierto modo que va de otra manera la vida, porque ella, por ejemplo, ella siempre tuvo el sueño de ir a conocer a su autor de su libro favorito, que de hecho se trataba también de una niña con cáncer,
pero ella lo que le gustaba, de hecho, del libro es que la historia de la niña con cáncer no giraba alrededor de la que la niña tenía cáncer, era de todo un drama que tenía familiar. Y hace Augustus leer este libro y entonces Augustus tiene todavía un Make-A-Wish y entonces él hace que su Make-A-Wish sea que los lleven. Porque Hazel ya había usado su Make-A-Wish. Ajá, entonces hace que lo lleven y entonces cuando ella vaya y conoce al autor, se toma unas sorpresas muy grandes sobre el autor que ella no se imaginaba, pero decide que no le va a afectar. O sea, son sorpresas negativas. son sorpresas negativas y decide que no le va a afectar y Augustus la ayuda y en ese viaje ya es cuando, bueno, o sea, ya están enamorados, pero como cuando ya lo aceptan más y puedes notar un cambio muy diferente en Hazel, en cómo quería salir, cómo quería hacer nuevas cosas, o sea, y quería simplemente intentar cosas nuevas, ya no quedarse nada más encerrada en su casa esperando al día de su muerte. Igual que Augustus. Y sí, pues este libro no contaremos el final, pero igual termina de una manera muy triste. Muchas personas lo han leído, es muy famoso de hecho. Fue bestseller, de hecho. Es un libro muy, muy famoso. Es famoso, de hecho tiene una película y si lo quieren traducir a español se llama Bajo la misma estrella. Y está muy interesante, no es necesariamente un final triste, sino que es un final diferente. Real. Es un final diferente y un final real, que de hecho John Green se caracteriza por hacer este tipo de finales. O sea, más que sí el típico final bonito y así, te pone un final real, pero al final de todo tiene una moraleja y el principal entiende la vida. Siempre se trata sobre la vida en sí y entiende cómo la vida no puede simplemente no puedes nada más dejarla pasar. Y así. Algo que me gustó mucho de este libro fue que, o sea, en sí es muy diferente. Como decía Valeria, o sea, muchos libros que se tratan sobre enfermedades y así se basan de que en la enfermedad, o sea, y cómo la enfermedad afecta a la persona, pero pues aquí o sea, o sea, es una historia de dos personas, o sea, una persona que está enferma y otra que estuvo enferma, y pues como de que lidian con eso y como de que, pues no sé, o sea, pasan por cosas, pero me gustó mucho eso, me gustó que, o sea, la enfermedad está ahí, pero realmente esa no es la historia, o sea, la historia es de que dos personas, dos jóvenes que pues se enamoran y deciden seguir es una novela. Su vida. Ajá. Y bueno, eso es todo sobre este libro. Se los recomiendo mucho, la verdad está muy padre y te va a hacer reflexionar bastante. Y ahora sobre el otro libro que vamos a leer es A Little Princess se llama, y este es un clásico y está muy padre, se parece un poco a la historia de Cenicienta. Pero es un libro, o sea, es un libro o sea, se podría decir de niños, pero es un libro que a mí en lo personal, o sea, me gustó mucho porque puede ser, o sea, puede tener de qué palabra, o sea, lenguaje así como que para gente, o sea, una audiencia más pequeña, Joven. más joven, pero en sí, o sea, yo creo que, o sea, es un libro, o sea, muy, muy puro, muy bonito. Se trata, es como dice Valeria, es más o menos como la Cenicienta, pero se trata de que, o sea, de que unas niñas se van a un orfanato, o sea, no un orfanato, pero o sea, en una escuela, mientras o sea, sus papás, o sea, el libro toma lugar durante una guerra en Estados Unidos, y pues, o sea, prácticamente, pues ahí las niñas se quedan mientras los papás de que están fuera, y pues hay una niña, que, o sea, que su papá era de que la trataba como una princesa, o sea, realmente era una persona muy humilde, pero o sea, con dinero, o sea, con una social class. Ajá. Una persona que tenía una clase social alta, pero aún así él no dejaba que eso lo caracterizara. Ella le enseñaba humildad a su hija, aún teniéndolo todo igual. Era una persona también muy creativa, pero pues resulta que un día le llega una noticia muy, o sea, muy triste, que pues es prácticamente lo que se centra la historia, o sea, le llega una historia que le cambia la vida a la niña y la dejan de tratar como una princesa, y se cuenta que la directora de la escuela, le empieza a tratar como una sirvienta y le empieza a tratar así como que de que una persona de low class, prácticamente porque su papá ya no podía pagar la escuela porque pues había
pasado lo que pasó. Bueno, lo que pasa, Falleció. El señor pues se parece mucho a la historia de Cenicienta, porque al principio la tratan, está el papá que la trata como una princesa, se va a la guerra y fallece, entonces ella termina en un orfanato y la empiezan a tratar bastante mal ahí. Pero ella aún así logra encontrar refugio. o sea, de estar viviendo en un cuarto así de lujo, o sea, le hicieron vivir de que en un ático donde conoce a otra pequeña, o sea, que tuvo más o menos la misma historia, pero ella ya tenía más tiempo ahí y la trataban también muy mal, o sea, la conoce y como que encuentra refugio con ella y Se hacen muy Y amigas. se hacen muy amigas. se hacen Y la amigas. historia pues se basa en su amistad y en cómo, o sea, a pesar de todo lo que están sufriendo dentro de eso, ellas pueden encontrar entre una y la otra cierto refugio y cierto como felicidad dentro de lo que cabe con lo que están viviendo. Y a diferencia del otro, pues tiene un final muy bonito. Sí, es un final más de que juvenil, o sea, más para niños, Más para niños, él sí vivían felices por siempre y así, pero también te hace pensar mucho en cómo o sea, en cómo tratas a la gente y cómo realmente, porque puede ser un libro de niños, pero pues esto sí era algo que pasaba en su momento, en el tiempo, en hace en el muchos tiempo de años guerras, esto pasaba muy seguido te y trataban mucho en cuanto tenías dinero, pues, o sea, te trataban muy bien, muy pero bien. pues si no tenías, pues, No importaba, no importa tu persona ni quién eres, sino el dinero que tengas. Y esto, aunque no estemos en guerra, todavía pasa. Entonces también te deja mucho que reflexionar y también te enseña cómo cualquier cosa pequeña puede cambiar tu vida por completo. yo, o sea, realmente es un libro que puedes leer en un día, o sea, pero sí lo recomiendo bastante, se me hace muy, muy bonito y como que te deja una buena enseñanza y una buena moraleja. Pues esta fue la tercera edición de la editorial Netex. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bye. Adiós.